¿Qué te parece? Joder, menudo recibimiento. Vamos a comer. Vamos, pues. ¿Qué recibimiento, Carlos? Excelente. Vamos a comer, venga. Bueno, seguimos trabajando aquí con el buggy. Voy a sacar aquí el aire acondicionado que se me empaña todo, que no se oye nada. Vine aquí a donde están las novillas. Y empezó a caer ahora viento y frío. Tengo aquí rulos para gastar de Vilalle para las novillas. Los basculo aquí en este camino que hay aquí arriba. Pero ojo, bajé abajo. Las novillas ahora no se ven, que se fueron ahí todas para donde están los abuelitos. Bueno, me he puesto empapado en nada. ¡Qué frío! Se está ensuciando todo el buggy. Bueno, pero bueno, es para lo que es. Y le cargué aquí plásticos que los iba sacando aquí estos días que nevaba, que había una capísima de nieve por encima aquí del montón de rulos, y se lo sacaba el plástico y lo dejaba ahí. Estaba todo metido en la nieve, todo frío, no hay. Aún así tengo las manos, mira cómo se me pusieron las manos todas congeladas ahora al coger los plásticos. Los plásticos se congelan con el frío, te empiezan a doler las manos pues para ponerse en el tractor, y los dejé todos amontonados aquí donde estaban los rulos. Y hoy que hacía algo de buen tiempo ahora después de comer, pero bueno, vuelve a llover y a temporal, y seguimos temporal tras temporal, ya sabes Dios cuánto llevamos. Y bueno, llevo aquí los plásticos y que a ver si los basculo y los llevamos a reciclar, pero es que veis cómo funciona. Vamos a bascular aquí para reciclar. La forma más divertida de reciclar. Levantamos basculante. No sé si, a ver si doy grabado, no creo, a ver. Y basculado. Bueno, podría tirar para adelante, pero para que veáis cómo es. Así que nada, vamos a seguir trabajando, esto hecho, y vamos a seguir trabajando. Basculando plásticos. Vale para todo. Así que nada, vamos a seguir. Ya haremos más vídeos con esto. Vamos a seguir. Venga. Bueno, otro trabajo para el buggy. Vamos a cerrar todo por aquí, por donde está la línea. Y bueno, esta finca sigue, como sabéis, tiene ahí 3 o 4 pedazos y no vamos a cerrar la gran. Pero bueno, ya grabaré un vídeo por ahí, si no hoy va a empezar otra vez a llover, a ver si acabamos. Las vacas están aquí en esta finca de arriba, que ya la pastaron. Y vamos a cambiarlas. Y nada, esta es otra función del buggy. Poner pastor. Prácticamente es para que lo compré, para poner el pastor básicamente. Y nada, ya grabaré un vídeo con el tema de las vacas, pues no tengo demasiadas ganas y tengo bastante que hacer. Va a empezar a llover otra vez, no para de llover. Y bueno, vamos a cerrar todo el camino por aquí para pasar estas para aquí abajo. Y a ver si las cerramos, que ahora ya tienen hambre. Todo por ahí, ya estuve cerrando. La finca es todo eso verde por ahí. Y aquí entre los árboles, la torreta es donde venimos ahora, y 2 fincas, que hay un puente ahí en redondo, con esa que se junta con esa. Y le vamos a cortar y después no les dejo pasar para la grande, pero bueno, ya grabaré un short en el futuro
pasando de estas fincas que se ve desde abajo, como pastan por ahí, y cómo les abro para la finca de abajo grande. Pero bueno, eso hago un short que hoy, la verdad, hay bastante que hacer y yo creo ahora que parece que para algo de llover, parece que viene ahí algo el sol. Vamos a aprovechar a poner el pastor, si no estamos todos los días. Que vamos a casa empapados, así que nada, otra función del buggy. Así que nada, vamos a seguir trabajando, venga. Bueno, seguimos con el pastor, que este da más trabajo, que hay que seguir todas las líneas de media y alta tensión. Epa, vienen todo por ahí, vengo de ese hueco. Estas son fincas todas alquiladas, empatadas. Hay otra, no sé si veis estaquillas ahí, joder, ahí encima. No las veo ni yo, así que por ahí hay otra finca, bueno. Son fincas todas empatadas. Vengo de cerrar aquí, ahí atrás, y vamos a cerrarles eso también y cortarles ahí para la finca grande. Esa entrada se la cerré ahora, a ver si casi gasté todas las estaquillas. Ya puse el hilo por ahí, vamos a llevar el buggy para arriba. Le puse la tracción para que tire de las 4 y no cabe todo. Vamos. Aquí es empinado, sube como nada. Vamos a meternos por aquí, porque el pastor lo subo por ahí, para cerrar aquí entre los árboles. Así que nada, vamos a seguir cerrando. Sigue por ahí el hilo y las estacas y va a ir por atrás, así que nada. El hilo lo tengo ahí, vamos a sacar para el camino al buggy y vamos a seguir cerrando, así que nada, vamos a meter por aquí, que están las vacas esperando, que casi es hora de comer, y aún una que ve que están más enredos aquí por el medio de los árboles, así que nada, vamos a seguir trabajando y a ver si les pasa antes de comer, y después ya vendré a repasar y preparar por si acaso quedó algo mal el pastor, o traerles el comedero del pienso de los terneros. Y bueno, vamos a seguir, así que nada, vamos a sacar esto y vamos a seguir poniendo el pastor, venga. Pues nada, aquí acabamos, pastor enchufado, vamos a comer, que después tengo que venir con el tractor a bajar el comedero del pienso y arreglar un poco aquí, que no me acordé de traer la navaja para cortar ahí el hilo. Cago en 10. Bueno, tengo que meterle aquí al buggy aquí la navaja y el comprobador del pastor, que está en el terreno, así que, pero bueno, no me acordé. A ver, pero bueno, voy a comer, tengo que arreglar ahí 4 cosas en el pastor y mirar la corriente, que esté todo correcto. Como veis, hay un pedazo, venimos de arriba a ver si les bajo el comedero del pienso de los terneros. En el John Deere ya tengo, o en el Deufar tengo la navaja. Así que nada, aquí. Así que son para las cosas que vamos a utilizar aquí el buggy. Fui por el pastor ahora en él. Aún me sobraron ahí está aquí, no sé si veis, que no me voy a acercar, que tengo enchufado el hilo. Y nada, es básicamente para estas cosas, pero bueno, ya lo veréis en vídeos por ahí, que va a haber vídeos de él, que tal. Así que nada, aquí tienen, no os creáis, parece así mucho pedazo, pero bueno, es todo eso de árboles, que prácticamente no hay hierba ninguna. Hay algo por donde pasa la línea de la finca de arriba y tal. Esta zona todo por aquí, que se ve el hilo. Este triángulo que da, esto da más trabajo cerrarlo, son todo fincas empatadas, aquí hay más propietarios que poco, así que por el medio del monte, cruzan por aquí, bueno, ya bajaron aquí alguna para abajo, no están todos, pero cruzan para esta finca
Tienen ahí pasto a barrer de todo el invierno. Bueno, aún queda alguna por llegar aquí, pero no sé dónde anda el resto. Bueno, por ahí andarán, no sé, por medio de la línea o... Ah, bueno, están ahí. Bien, aquí esta, pensé que era la última, pero no, ainda quedan más vacas por aquí. Ahí viene otra novilla, bueno, no sé por dónde andarán por ahí alguna. Ah, mira, ahí están. Me voy a apartar, que son capaces de llevar. Hostia, es que hace un viento terrible. ¿Viste cómo me tiró el móvil? Bueno, y alguna creo. Esta es la finca que vistes desde arriba, aquí es por donde subimos con el buggy por ahí arriba. Y nada, alguna creo que queda ahí por la línea y tienen aquí para pasar, que esto da más trabajo cerrarlo. Que vale todo nada, que esto... Voy a ver si para el ternero. ¡Uy! Uf, por poco se escapa el ternero. Gracias que le enchufé el pastor, vaya suerte. Porque les tengo cortado para que no me vayan para abajo y iba lanzado el cabronazo y le pegó en la cabeza el pastor. Pues mira, vaya suerte. Y nada, andan por aquí, no sé si queda alguna por aquí. No sé. Quedaban por la parte de arriba. Bueno, ahí es donde está la torreta baja y le pongo pastor por toda la línea de alta tensión, va todo por ahí adelante, va, no paso a subir hasta arriba. Os enseño algo aquí, que bajo esto da más trabajo por no cerrar todo esto. Bajo el hilo por ahí, que aquí hay un canal de riego, no sé por qué tiene agua, si lo tengo cerrado ahí atrás. Debió ser estos días que llovió tanto que saltó para el canal igual. Bueno, como ves está cerrado. Bueno, por ahí arriba es la otra parte que se veía desde arriba. Y nada. Aún no están todos, pero bueno. La gran mayoría está aquí. No sé dónde andarán las otras, pero voy a comer, que tengo un hambre. Ya cuando venga, mira el pastor, andarán por ahí arriba. Bah, paso de ir hasta el fondo. Bueno, la finca, esta es la que se ve desde ahí, por donde va la línea. Está ahí la torreta, hasta el fondo de esa verde. Todo por ahí hasta donde empecé a grabar, que empezamos a poner el pastor. Que lo pongo por el camino, para no tener que andar, sabes, aquí entre árboles y todo, porque te cae una rama en la noche y si les cuadras se escapan las vacas. Así lo pongo por el camino. Y nada, queda todo listo. Así que vamos a ver, tal están estas. Falta alguna, pero bueno, está aún todo acharcado. Bueno, no están todas aquí. No sé dónde andan, pero bueno, supongo que andarán ahí por la línea. Corriente hay, pero bueno. Después tengo que volver, así que ya les pegaré un repaso, así que nada. Vamos a descabar el vídeo y vamos a comer, que es muchísima hora de comer, que estas ahora, pero bueno. Igual les tengo que poner aquí doble hilo a los terneros, me cago en todo. Pero bueno, paró que le pegó en la cabeza, o bajar un poco los aisladores. Era por no poner doble hilo, porque aquí es otro vecino a mayores, todo por aquí abajo. Y bueno, no están todos aquí, pero más o menos veis la mayoría, no sé dónde van. Bueno, suben por ahí arriba, para atrás de la línea, por todos esos árboles, por ahí la línea, y bajan también aquí a la línea, que aquí se cruzan
de media y alta tensión en esta finca. Y ando pastoreando todo las líneas por ahí arriba, bueno, que eso. Así que nada, esto queda listo, así que a ver si vengo después a repasar un poco. Los terneros falta uno, así que supongo que estará alguna vaca por ahí arriba, así que no, paso de mirar. Ya lo miraré cuando me vuelva de comer, así que nada. Bueno, y nada, por aquí a ver cuando pasten esto, les abro aquí el pastor y aún tengo que cerrar que esta finca da menos trabajo. Esta finca, que son 3 hectáreas y algo, que esta mierda toda, que no sé cuánto será, pero entre los árboles y todo, no sé cuánto será, pero bueno, entre aquí aún faltan vacas, pero entre tanta vaca, esto nada, lo liquidan en, que habrá aquí 2, 3 días, como mucho, con algo que se rapiña ahí entre los aros, pero poco. Y después les meteré por aquí abajo y tienen ahí, como sabéis, hay 2 fincas que están ahí, que entra, no sé si veis esa piedra que hay ahí. Bueno, pues ahí se entra para una y para otra cae más abajo. Y después de pastorear esto, iremos al cuadrado que alquilamos este año pasado, que se ve precioso. Pero no voy a bajar hasta abajo porque estoy reventado. Así que nada, esto queda listo y estos días me parece que vuelvo ahí. ¿Ves? Ya me parecía que faltaba alguna vaca. Bueno, andan por ahí. Que por eso les cerré ahora a la mañana, vine temprano, que esto me llevo casi todo, prácticamente toda la mañana, menos estuve dando a las están en casa y todo, haciendo 4 cosas ahí, pero te lleva toda la mañana. Y bueno, ahora es hora de comer, pues ya vendremos, pero bueno, era para que vieran, porque aquí hay un montón de cambios de fincas. Bueno, estas vuelven para arriba. Hay un montón de... ¿Qué pasa, Torete? Este es el más bueno, aunque parezca mentira. El más tranquilo. Estas novillas son locos de todo. Y bueno, que lleva mucho tiempo cerrar esto, la verdad. Pierdes aquí más tiempo que poco, pero bueno. Es pasto. Y cuando es pasto nos ahorramos hilo. Así que nos lleva bastante tiempo, pero bueno, esto queda listo. Y a ver si, porque me gusta, a ver, estos días que hubo nieve y todo y viento, estaba mejor en la finca de arriba, que hay unos árboles que les corta el viento. Y estos días que no va a venir aire ni todo el rollo, porque aquí hay una pila de árboles viejos para que le caiga algún árbol en la cabeza a una vaca. Y como no va a venir demasiado aire, lo único que va a venir solo, hoy es sábado a mediodía, hoy sábado a la noche, domingo, lunes, da todo malísimo. Y están mucho mejor, están pastoreando algo por aquí, todo el rollo. Andan locos. Y están mucho mejor debajo de los árboles y por ahí. Esta es la mejor vaca que tengo, el torillo. Hoy no están muy guapas porque bueno, tienen este pelo de invierno, pero, ¿sabes? A ver, que no están flacas, pero quiero decir que no, ¿sabes? No están tan guapas como están en primavera. Solo que el pelo este de invierno las hace más feas. Pero bueno, gracias a él aguantan las temperaturas que hay aquí. Y la humedad y todo el jaleo. El invierno de Galicia es algo duro. Así que nada, esto queda listo. Y nada, aquí quedan perfectas para estos días malos de lluvia. Y se ve que tal aún les traigo unos rulos. Pero en principio desde que acá no les quería darlos, porque aquí para tener rulos es un rollo para entrar con el tractor que... Hay que andar con cuidado que no me rocen la cabina. Y mira que traigo el Dofar, que es más pequeño que el John Deere, pero nada, prefiero dárselos aquí en esta finca de abajo, que entro ahí y entro por la carretera y es mucho mejor. Y aparte que tengo la finca que hay ahí en el fondo, que la trituré, y otra pequeña, tengo ahí una montonera de rulos, así que se los doy por aquí, que por no tener que ir a dar la vuelta por todo el camino. Esto es buena cosa el buggy, porque como es pequeño, te cabe por todos los lados. Aquí tendría que, normalmente vendría con el John Deere la pala para traer todas las estacas, porque en el maletero del coche no cabían. Y entras por cualquier lado, llego a todos los lados.
ando en las cortas, para adelante, para atrás y muy bien. Y poco más, así que nada, eso ya lo cerraremos y vamos a comer, que es mucha hora y poco más, así que nada, más o menos veis el trabajo que se le va a dar al buggy, que no es para andar por ahí, que es trabajo de granja, de pastor, y necesitaba así una cosa algo pequeña para no andar estropeando el terreno, porque entre vacas y todo, y quieres que no estés más preparado, tiene otra suspensión, es más duro si le da un golpe a una vaca, cosas de... Y bueno, eso básicamente va a ser su trabajo. No sé si lo meteré en el vídeo que hice la presentación del buggy, que aún no la he hecho, que no tuve tiempo, a ver si lo hacemos mañana domingo. Está mi hermano me graba algo para ver lo que trae, los pesos que puede aguantar y todo el rollo. Y este vídeo no sé si lo voy a poner antes o después, pero bueno, es así. Así que nada, más o menos es así. Así que nada, muchas gracias por el vídeo, dale like, suscríbete, comenta, comparte y todo el rollo. Así que ya veréis más vídeos del buggy, de cómo se trabaja. Pero bueno, básicamente va a ser para tema piedras, madera, algún plástico que haya para reciclar, qué sé, para hilo de pastor sobre todo, de algún becerro enfermo que haya que llevar a casa, o cosas de estas, o que pase algo por ahí. Cosas cotidianas que igual hacía el terreno, pero bueno, con un poco más de ventajas y más pequeño, que cabe por todos lados y muchas cosas más que trae. La verdad estoy muy contento de momento con él. Así que nada, vamos a ir trabajando y poco más. Así que nada, muchas gracias por los vídeos. Venga, chao. Bueno, no pensaba grabar esto, pero sí que finalizamos el día. Al final acabé antes y nada, más trabajo aquí para el buggy, que saqué todo el pastor en esta finca, porque hasta que no recupera algo la hierba y aparte no están aquí ningún lote de vaca grande, están las novillas estas de criar pequeños y tienen bastante que pastar al lado de casa. Y bueno, después de llevarles el comedero, la tabla del pienso y mirar que estuvieran bien las de abajo y todo el rollo, fui a dar de comer a los terneros estos que hay arriba, algo de pienso, y de paso fui a ver las de arriba, que igual las hay que mover mañana para dejar un poco descansar la finca, porque como ha nevado tanto y tanta humedad y todo el rollo, en todo enero aquí en Galicia no ha llovido, solo ha llovido, o ¿qué decir? Ha llovido todos los días menos uno en todo enero. Y ahora en febrero, de momento, por lo menos hoy ha llovido un poco a la mañana. Me mojé un poco poniéndoles el pastor antes a la mañana, pero bueno, por lo menos estuvo el día, está algo nublado, pero bueno, mañana da algo de sol, pero a la noche vuelve a llover, así que aproveché a hacer esto, que se nota que los días están creciendo. Pero bueno, se está haciendo de noche, pero ya son las 7:30 me parece, espera que voy a mirar, sí, 7:30. Nos estamos acercando a mi estación del año favorita, la primavera, de todo ganadero y todo animal. Salir de este invierno frío, húmedo y de temporales, la verdad fue un invierno duro para todos. Así que nada, esto queda listo, que descanse la finca y cuando tenga algo más que pastar, pues nada, volveré a poner el hilo, como en esta, que también la tengo aquí descansando, que está todo el verano, yo hay un tute, pero bueno, está recuperando, tiene un hilo ahí pudriándose por el medio, bueno, poco a poco. Y nada, vamos para casa, que hay que descargar todo esto, que después en Francelos tenemos que seguir cerrando y aumentando las vacas y cortándole finca y pastoreando, que es cuanto más dinero gano, que es cuanto más ahorro. Dando ensilados y tal sale algo más caro el mantenimiento de las vacas, y pastoreando, la verdad, es cuando se gana el dinero. Así que nada, esto queda listo y nada, poco más. Ahora sí que despido el vídeo y otro trabajo más del buggy, también recogiendo pastor. Así que nada, de paso que vine, pues está. Así que nada, vamos a ir trabajando y nada, muchas gracias por ver el vídeo y todo el rollo. Ahora sí que me despido y nada, ya iré grabando todo lo que pueda, pero bueno, estos días son de mover vacas, poner pastores y más o menos saber lo que voy grabando y haciéndole horas aquí al buggy, a ver, forzándole hasta que pueda. Así que nada, vamos a seguir. Venga.